Hola, muy buenos días. El equipo de Russell Bedford le da la más cordial bienvenida a este webinar de actividades vulnerables en materia de PLD. Mi nombre es Israel Miñón y el día de hoy tengo el placer de presentarles a ustedes este webinar y en términos generales presentarles a nuestras expositoras que participarán con nosotros el día de hoy. La primera y como invitada especial tenemos a Ciania Barajas, quien es maestra en actuaría, prácticamente obtuvo este grado en la Universidad de Waterloo, Canadá. Es especialista en PLD, certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Trabajó en la Unidad de Inteligencia Financiera alrededor de 6 años como directora de análisis en actividades vulnerables. Estuvo a cargo de la Coordinación de Evaluación Nacional de Riesgos de Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Adicionalmente, también participó de manera activa en la evaluación del GAFI en México. Adicionalmente, también estará participando con nosotros dos integrantes del del comité de Russell Bedford a nivel nacional, quien es Rosalía Castañeda, que es licenciada en informática y tiene especialidades en finanzas y administración. Cuenta con aproximadamente 25 años de experiencia en prevención de lavado de dinero en entidades financieras y no financieras en México y en España. Está certificada por la CAMS, que es una certificación a nivel internacional en materia de prevención de lavado de dinero. También se encuentra certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México y se encuentra certificada también por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por último, estará participando también con nosotros Sandra Romero, quien es licenciada en criminalística y también cuenta con una maestría en investigación criminal. Ambos obtenidos en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Cuenta con 7 años de experiencia en empresas públicas y privadas, desarrollando asesoría en programas en materia de prevención de lavado de dinero y también se encuentra certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Espero que este webinar sea de mucha utilidad para ustedes y sin más ni más le doy el control a Ciania para que podamos iniciar. Muchas gracias, Israel. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. Hoy, como ustedes saben, hablaremos sobre las actividades vulnerables, pero antes de entrar en materia, nos gustaría platicarles sobre el origen de estas actividades vulnerables y de su regulación. No es como que un buen día un funcionario público se levantó y dijo, oh, tengo la gran idea de regular a algunas actividades fuera del sector financiero en materia de prevención del lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Por mucho que a lo mejor algunos de nosotros tendamos a pensar que así fue, pues no. La respuesta es no fue así. De hecho, casi todas las regulaciones en materia de prevención y combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo en México y en el mundo tienen su origen en los estándares internacionales en la materia y la regulación de las actividades vulnerables en México no es la excepción. El GAFI, o Grupo de Acción Financiera Internacional, es el organismo encargado de emitir los estándares internacionales en materia de prevención y combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, y también recientemente respecto de la proliferación de armas de destrucción masiva. Dichos estándares internacionales se encuentran concentrados en las 40 recomendaciones y 11 resultados inmediatos de efectividad. De manera particular, en las recomendaciones 22 y 23, el GAFI exige a los países que ciertas actividades y profesiones no financieras designadas, o APNFDs por sus siglas, como se conocen, cuenten con un régimen preventivo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Por lo que estas recomendaciones son las que dieron origen a las actividades vulnerables en México y a su regulación. Es decir, que en México a las actividades y profesiones no financieras designadas o APNFDs se les denominó actividades vulnerables. Digamos que son lo mismo, los dos términos son lo mismo, nada más que acá en México les decidimos llamar actividades vulnerables. Adicionalmente, el GAFI establece que cada país podrá agregar a las APNFDs que se enlistan en las recomendaciones 22 y 23 a aquellas actividades y profesiones que consideran más vulnerables a ser usadas en operaciones de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, dependiendo de la realidad de cada uno de los países.
En México, las actividades y profesiones contempladas en la LFPORPI o en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que eso es lo que significa la LFPORPI, son aquellas que por sus características de sus operaciones o las características de sus productos o servicios son más susceptibles a ser abusadas por los criminales. Y como mencionamos anteriormente, se conocen o se denominan aquí en México como actividades vulnerables. Algo que es muy importante destacar, porque luego se confunde mucho el por qué una actividad es clasificada como vulnerable o no, es que el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo de las actividades vulnerables surge de la relación con sus clientes o usuarios, los cuales podrían estar utilizando dichas actividades para fines ilícitos o utilizando recursos de procedencia ilícita por medio de esas actividades. En este sentido, es incorrecto pensar que las empresas que realizan dichas actividades vulnerables o sus dueños lavan dinero. Es algo que comúnmente luego se piensa, pero es incorrecto. Para definir las características que hacen a una actividad más vulnerable a que sean abusadas por los criminales, se pensó en cuáles son las características que buscaría una persona que quisiera lavar dinero o hacer una operación de financiamiento al terrorismo. Algunas de estas características son las siguientes. Ay. Por ejemplo, el uso intensivo de efectivo, ¿no? Hay algunas actividades que por sus características son más, se utilizan más el uso de efectivo como medio de pago. Por ejemplo, los autos, ¿no? En la compraventa de autos, hay veces que los autos los podemos comprar en efectivo antes, ¿no? Porque acuérdense, ahorita más adelante vamos a platicar de que ahora ya hay ciertas restricciones para el uso de efectivo en estos sectores, en algunos de estos sectores. También, por ejemplo, otro sector que comúnmente se utilizaba o se usa el efectivo es en el sector de inmuebles, ¿no? En la compraventa de inmuebles. Todos estos sectores tienen esa característica. Recordemos que, por ejemplo, en la primera etapa del lavado de dinero, el uso de efectivo es un factor importante a considerar respecto del riesgo. Entonces, aquellas actividades que que se usa el efectivo de manera más común son, digamos, más susceptibles o más vulnerables a ser usadas por sus clientes para lavar dinero. Otra característica es la capacidad de almacenar y transferir valor. También, por ejemplo, esto se relaciona con la segunda etapa del lavado de dinero, que es la estratificación. Hay ciertas actividades que permiten, digamos, almacenar en un producto pequeño o en un volumen pequeño mucho valor, y además eso va a permitir también que el traslado de ese valor sea relativamente sencillo. Algún ejemplo de estos productos que pueden almacenar valor en un pequeño volumen son piedras preciosas o metales preciosos, por ejemplo, un diamante, ¿no? En un diamante, que es un artículo muy pequeño, se puede guardar mucho valor y además se puede transferir fácilmente. Nosotros lo podemos traer en la bolsa, ¿no? O incluso en un anillo, lo que sea, y se puede transportar muy fácilmente y sin ninguna sospecha. También, por ejemplo, el oro, ¿no? O sea, ese tipo de productos son los que pudieran almacenar y transferir valor de manera sencilla. Otra característica son productos o servicios facilitadores para el movimiento físico y contrabando de efectivo. Ahí, por ejemplo, podríamos tener esta parte del traslado o custodia de valores. También la subjetividad del valor de los productos o servicios ofrecidos. Ahí, por ejemplo, se encuentra de manera muy clara las obras de arte, las joyas, incluso los relojes. Hay muchas veces que las joyas o los relojes tienen un valor no necesariamente por la cantidad o por el valor mismo del material, sino porque se le da un valor subjetivo, ¿no? A la marca, etcétera, ¿no? Otros factores que le pueden dar valor subjetivo a un bien como un reloj o como una joya. También las obras de arte pues son productos que tienen un valor muy subjetivo, y esta característica puede ser utilizada, puede ser abusada por los criminales para hacer una sobre o subvaloración de los productos según sea necesario y según se ajuste a las necesidades para poder realizar operaciones de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo. Y para el tema, por ejemplo, de profesiones, se pensó en aquellas actividades que pudieran facilitar el ocultamiento del beneficiario final en aquellas operaciones que pudieran estar involucrando recursos de procedencia ilícita.
Esos son básicamente los principales características que se tomaron en cuenta para definir cuáles eran las actividades vulnerables o las APNFDs que en México necesitábamos sumar o agregar, además de las que se piden en la recomendación 22 y 23 del GAFI. Y bueno, a continuación los voy a dejar con Rosalía. Rosalía les va a platicar un poquito más sobre cuáles son estas actividades vulnerables en México. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a nuestro auditorio por acompañarnos. Muchas gracias, Ciania. Pues bueno, yo voy a continuar con actividades vulnerables y entrar un poquito más en detalle en ellas. Bueno, ¿cuándo nació esta obligación? Y se publicó el 17 de octubre de 2012 la Ley de Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita, y que comúnmente se le llama la Ley PIORPI, dada su nomenclatura, pues es muy largo el nombre, y pues bueno, o la Ley Antilavado, ¿no? Después de haberse publicado, entró en operación en agosto de 2013. Sin embargo, realmente comenzó dicha obligación a partir de septiembre del mismo año, en 2013. ¿Esto qué significa? Pues bueno, significa que todos los sujetos obligados que identifiquen o que caigan en alguna de estas actividades vulnerables que menciona esta disposición, pues están obligados desde 2013 a la fecha a reportar actividades de acuerdo a ciertas condiciones que vamos a platicar más adelante. Bien, ¿cuáles son estas actividades vulnerables? Son 16 actividades vulnerables desde 2013 que comenzó esta obligación. Sin embargo, ha habido algunas reformas que ya se comentarán más adelante, que se van a adicionar más actividades a fines, parece, o a principios de 2021, algunas otras actividades vulnerables. Pero al día de hoy, esta disposición cuenta con 16 actividades vulnerables. Una de ellas son los juegos con apuestas, concursos y sorteos, que pues son partes, actividades que, como bien mencionaba mi colega Ciania, pues tienen el riesgo de uso de efectivo, ¿no? Otra de las actividades que están consideradas como vulnerables son las tarjetas de servicios, de prepago, monederos electrónicos, vales ocupados, todo lo que signifique acumulación de monedas, considerando que no sean entidades financieras. Ejemplo de ello puede ser todas las tiendas comerciales que emiten sus propias tarjetas y que no están sujetas a alguna entidad financiera, monederos electrónicos de distintos lugares, tarjetas de prepago telefónicas, que finalmente se considera en esta disposición que es dinero. Otra de las actividades vulnerables es emisión y comercialización de cheques de viajero, que también está considerado como una actividad vulnerable y que no está sujeta a cumplimiento de una entidad financiera, ¿no? 4, operaciones de mutuo, préstamo o crédito, también bajo la premisa de que no es una entidad financiera y que cuentan con una tarjeta de crédito. Nuevamente, uno de los ejemplos es las tiendas comerciales, ¿no? Otra de las actividades vulnerables es servicios de construcción, desarrollo de inmuebles o de intermediación. Todo lo que tenga que ver con compraventa en cualquiera de las etapas, desde la construcción, desarrollo, intermediación para compraventa de estos inmuebles, pues está considerado una actividad vulnerable. 6, comercialización o intermediación de metales preciosos, piedras preciosas, joyas y relojes. También está considerado una actividad vulnerable por la misma razón. 7, subastas o comercialización de obras de arte, otra de las actividades vulnerables susceptibles. 8, comercialización o distribución de venta de vehículos nuevos o usados. 9, servicios de blindaje de vehículos y de inmuebles.
10 servicios de traslado o custodia de valores, esto con la premisa considerando que no sean actividades del Banco de México. Todo lo que sean empresas que se dediquen a esto y que sean privadas están sujetas a esta obligación. 11, prestación de servicios profesionales, que ya lo vamos a platicar, pues todas las actividades profesionales que realizan contadores, abogados, son servicios profesionales principalmente. 12, servicios de fe pública, que son notarios, corredores públicos o servidores públicos. También las actividades que ellos realizan son consideradas actividades vulnerables. 13, recepción de donativos, todo lo que tiene que ver con aportaciones o fundaciones, todo lo que tenga que ser donativos en efectivo o vía transferencia, son consideradas actividades vulnerables. Servicios de comercio exterior es otra de las actividades vulnerables. Arrendamiento de inmuebles, todo lo que son servicios de renta de departamentos, casas o de edificios, también está considerado como actividad vulnerable. Y finalmente la actividad 16, que es intercambio de activos virtuales, que esta actividad se acaba de adicionar, si mal no recuerdo, más o menos hace un año, por la nueva ley de la ley FinTech, que es la compraventa de activos virtuales y que puedes comprar un auto, un edificio, todo a través de estas operaciones virtuales y que está considerada como actividad vulnerable. Algo que es importante dentro de estas 16 actividades vulnerables mencionar, hay algunos conceptos que vamos a ver y nos vamos a enfocar de esas 16 actividades vulnerables en 5 principalmente. ¿Por qué en esas 5 que les voy a mencionar ahorita principalmente? Pues bueno, porque son las que al día de hoy tienen más observancia por la autoridad y que tienen, si me dejan llamarlo así, el alto riesgo de lavado de dinero, de ahí que por eso en esta ocasión vamos a enfatizar más en estas 5 actividades. Pero antes de iniciar con la primera actividad, quisiera mencionarles que hay algunos conceptos que vamos a platicar dentro de estas actividades que la misma disposición menciona. Tiene que haber dentro de estas actividades vulnerables ya identificadas, tendríamos que también considerar, y así lo contempla la disposición, los umbrales que se le llama de identificación y umbrales de aviso. ¿Qué significa esto? El umbral de identificación son operaciones y obviamente rangos que establece la disposición, catalogadas o valoradas en UMA, que el UMA es la unidad de medida y actualización que se utiliza para identificar estos rangos de operaciones y que están valoradas en base, o bueno, es la equivalencia sobre los salarios mínimos, la equivalencia. Entonces, cuando empecemos a hablar de estas 5 actividades y les mencione que está en UMAS, obviamente tendrá que hacerse la conversión de acuerdo al salario mínimo actual en 2020, que al día de hoy es 86.80, se multiplicarían esas sumas y se sacaría el monto del umbral de identificación a la que está sujeta esa actividad, y de igual manera el umbral de aviso también en UMAS y se hará la conversión en esta unidad de medida. Además de este concepto, hay otra limitaciones de efectivo para algunas de esas 16 actividades, que puntualmente nada más son 7 actividades las que están sujetas a restricción de efectivo y que vamos a mencionar en esta ocasión cuando aparezca dentro de esas 5 que vamos a platicar, cuáles están sujetas a la restricción de efectivo. También hay otro concepto importante que nació la ley, ha causado pues un poquito de interpretación diferente. También están sujetas algunas actividades al tema de acumulación. ¿A qué se refiere esto? A que, como menciona la disposición en su penúltimo párrafo del artículo 17 de esta ley, que menciona que
son susceptibles de seguimiento y acumulación los actos o operaciones que alcancen o rebasen los montos de identificación, y los que no se les establezca un umbral de identificación será hasta por lo que superen en el umbral de aviso. Entonces, dicho esto, pues bueno, iniciaremos con una de las 5 importantes que considera esta disposición y que está en gran observancia porque es muy susceptible a posible lavado de dinero. Y estas son las operaciones de mutuo, de garantías de otorgamiento de préstamos, créditos con o sin garantía por los sujetos distintos a las entidades financieras. Y como ya les aquí el umbral de no tiene establecido uno, siempre hay que identificarla, y en el umbral de aviso tiene una cantidad igual o menor a 1,605 UMA, que significaría que, haciendo la conversión a la unidad de medida, aproximadamente serían 137,000 pesos que está sujeta esta actividad. Una vez que rebase el umbral de 1,605 UMAS o el equivalente a 137,000 pesos, está obligada a informar el aviso a través del portal donde se hacen estas notificaciones en el SAT, y que tendrá que hacerse de esa manera. Esta actividad está sujeta a acumulación, sí está sujeta a acumulación, y también en este caso esta actividad no tiene limitación de restricción de efectivo. Siguiente actividad, servicios profesionales, que los servicios profesionales se refieren a todas las servicios que hacen contadores y abogados en representación de compraventa de bienes inmuebles o cesión de derechos sobre estas actividades donde hacen asesoría estos profesionales, ¿no? La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes, es decir, también toda la gestión administrativa que en nombre de sus clientes, usuarios, hacen estos profesionales, pues están sujetas también a reporte, ¿no? El manejo de cuentas bancarias, de ahorro y de valores, también está sujeta. Todo lo que tiene que ver con organización y aportaciones de cualquier, permítame un segundo, perdón. Pero otra de las actividades profesionales, organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles. También todo lo que tiene que ver con constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido fideicomisos, que ya veremos más adelante. Trae un trato especial el tema de fideicomisos, y la compra-venta de entidades mercantiles. Todas estas actividades que hacen estos profesionistas en nombre de sus clientes, pues están sujetas a esto. Estas actividades profesionales tienen un umbral de identificación, no tiene establecido, o sea que siempre hay que identificarlas. El umbral de aviso que tienen también no tiene establecido uno, quiere decir que todas estas actividades, independientemente del monto y la forma de pago, tendrán que ser identificadas y avisadas. Está sujeta a acumulación también, y también el tema de restricción de efectivo aplicaría puntualmente para compraventa en nombre de sus clientes, la compraventa de bienes inmuebles y la aportación de capitales, y el tema de fideicomiso sí están sujetas a restricción de efectivo. Yéndonos a la siguiente actividad. Desarrollo de inmuebles, que se refiere a la prestación de servicios de construcción o desarrollo de inmuebles en los que se involucre operaciones de compraventa. Si no se realizan operaciones de compraventa, no están sujetas a obligación.
Así de igual manera, si como los servicios de intermediación también se caen en la compraventa de inmuebles de esta actividad, estaría sujeta a aviso y a reporteo en función de que, bueno, el umbral de identificación, en este caso no tiene establecido uno, o sea que siempre se tiene que identificar. El umbral de aviso sí está sujeto a un límite de 8,025 UMAS, que aproximadamente la equivalencia pues sean como 698,000 pesos aproximadamente. A partir de ahí tendrán que ser sujetas de aviso. De igual manera, esta actividad está sujeta a restricción de efectivo por el mismo monto de las 8,025 UMAS, y también está sujeta a acumulación. Siguiendo con otra de las actividades relevantes, serían los donativos, que se refiere a la recepción de donativos por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, y que aquí sí tiene un umbral de identificación que son 1,605 UMAS, que aproximadamente son 137,000 pesos, y el umbral de aviso, que son 3,210 UMA, que es el equivalente a 279,000 pesos más o menos, y que, pues bueno, también está sujeta a acumulación una vez que supere el umbral de identificación, que es al que nos referimos, ¿no? Superando los 137,000 pesos o los 1,605 UMAS, está sujeta a acumulación. Siguiendo con la última actividad de las 5 que en esta ocasión nos toca platicar, pues es el tema de fideicomisos. Al principio de que salió esta ley, había mucha diferencia de opiniones o interpretación de la misma ley, si los fideicomisos estaban considerados o no una actividad, y si también les aplicaba el tema de restricción de efectivo y de acumulación. Y se hizo una clarificación a partir del año pasado, de fines de 2019, donde se clarificó que si un fideicomiso fue constituido con el fin de construir y vender inmuebles o con el fin de administrar y rentar inmuebles, el fideicomiso se está colocando en los supuestos de la fracción 5 y 15 del artículo 17 de esta ley, y por lo tanto deberá de cumplir con las obligaciones de actividades vulnerables. ¿A qué se refiere la fracción 5? A todo lo que tiene que ver con construcción y venta de inmuebles, que ya lo veíamos hace un rato, y a la fracción 15 de arrendamiento de inmuebles, que en estos casos también tienen límite de aviso. La fracción 5 es equivalente a 8,025 UMAS, que serían como aproximadamente 280,000 pesos, y el arrendamiento de inmuebles, que también está sujeto al umbral de aviso de 3,210 UMAS, que aproximadamente son 280,000 pesos. Y en los dos casos, tanto la fracción 5 como la 15, tienen restricción de efectivo en ambos casos, el equivalente a 3,210 UMAS, que son los 280,000 pesos aproximadamente. Las dos fracciones a las que se refiere, si aplicara en estos casos del fideicomiso, están sujetas a acumulación, ambos casos, ¿no? Y bueno, finalmente, después de estas 5 actividades, pues sí es muy importante el estarlas identificando, ya que la autoridad está en observancia y en algunos casos ya en verificación en algunas entidades que caen en este tipo de operaciones. Y bueno, por mi parte sería todo. Les invitaría a que cualquier consulta o pregunta a través de nuestro buzón dentro de este webinar al final va a aparecer, para dar respuesta a cualquiera de sus preguntas. Muchísimas gracias, y los dejo con mi colega Sandra Romero para que ella vea el tema de obligaciones y las nuevas reformas. Hola, buenos días. Espero que todas las personas que se
Les quiero agradecer en primera instancia a todas las personas que se han conectado en este webinar. Esperemos que les sea de mucha utilidad. Mi participación va a consistir en explicarles referente a aquellas obligaciones a las cuales están sujetas las personas físicas y morales que realizan actividades vulnerables. Cabe mencionar que dichas obligaciones se encuentran contempladas en el artículo 18 de la ley LFPRP y a su vez también se encuentran en las reglas de carácter general. En primera instancia, quienes realicen actividades vulnerables deberán realizar el trámite de alta y registro en el Servicio de Administración Tributaria. Aquí la autoridad creó un sistema denominado Sistema de Portal de Prevención del Lavado de Dinero y aquí dichos sujetos obligados deben de estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, contar con el certificado vigente de su firma electrónica avanzada y esto es con la finalidad de enviar a la autoridad aquella información para su identificación en términos de las reglas de carácter general que emite la misma ley. No me adentro tanto en este tema, pero si ustedes gustan pueden consultar los anexos 1 y 2 en las mismas reglas de carácter general, que para dar cumplimiento a esta obligación, en dichos anexos les describen toda la información que ustedes deben de requisitar en el portal para dar cumplimiento. Como segundo punto, aquellos sujetos obligados están obligados a realizar una identificación de sus clientes y usuarios. Aquí prácticamente es, como lo indicó Rosalía, hay un umbral de identificación para ciertas actividades vulnerables. Es decir, si estas actividades cuentan con este umbral de identificación y superan o igualan este umbral, estarán sujetas a realizar e integrar un expediente de identificación. Está el caso particular de ciertas actividades que con el simple hecho de la realización de la actividad deben integrar este expediente. ¿Qué es lo que le deben de pedir al cliente? Nosotros, bueno, les recomiendo que realicen un formato de identificación del cliente de usuario con los generales del mismo cliente que ellos mismos deben de requisitar y a su vez para la comprobación de dicha información soliciten documentación soporte emitida por alguna autoridad pertinente. Como tercer punto, tenemos la designación de un encargado responsable de cumplimiento. Esta parte va más enfocada a las personas morales y que realizan alguna actividad vulnerable y estas personas deberán de designar de dentro de su personal a un representante encargado de dar cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la ley, en su reglamento y en las reglas de carácter general. Cabe mencionar que en caso de que la persona moral no designe a un encargado responsable de cumplimiento, las obligaciones se transfieren a los miembros del Consejo de Administración, así como al administrador único. Entonces, esta parte es súper importante porque en caso de que la persona moral designe a alguien y esta persona no acepte el cargo, pues entonces se meterían como en algún problema con la autoridad. Aquí es muy importante recalcar que las sanciones administrativas por medio que emite la autoridad son un poco altas y por no cumplir con estas obligaciones van de un equivalente de 200 UMAS hasta 2,000 UMAS, un equivalente aproximado de entre 177,000 pesos hasta casi 800,000 pesos. Vamos a pasar a los siguientes puntos. Aquí, la parte importante, el encargado responsable de cumplimiento tiene la facultad y la obligación de proteger y conservar la información del expediente del cliente, es decir, deberá conservar toda la información por un periodo mínimo de 5 años a partir de la realización del acto de operación. En caso de igual de no conservar con esta información, pues y la autoridad solicite algún expediente de identificación de alguno de sus clientes o usuarios, pues estará facultada la misma autoridad para emitir alguna sanción pertinente. Creo que, permítanme porque me salté. Se está moviendo la pantalla. Aquí está. Bien, el segundo punto y uno de los más importantes es la presentación de avisos.
Dichos avisos se deberán presentar más tardar el día 17 del mes inmediato anterior al que se realice el acto de operación, siempre y cuando, como igual lo explicó Rosalía hace un momento, supere el umbral de identificación o el umbral de aviso. Cabe señalar que en caso de que no haya una operación sujeta de aviso, se debe de enviar a la autoridad pertinente un informe únicamente con la documentación que realice la actividad, indicando que no se realizó ningún acto o operación. Esta es una de las sanciones más importantes y de las obligaciones más importantes contempladas en esta ley, ya que por la omisión de no presentar un aviso, las multas van de los 10,000 hasta las 65,000 o más, que son aproximadamente 800,000 pesos hasta los 5 millones de pesos, o bien también del 10% al 100% del acto de operación no reportado. Entonces, esta es una de las obligaciones más importantes y fundamentales porque la multa es muy, muy, muy alta. A su vez, está la sexta obligación, que es en términos generales de la Ley Federal de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con la facultad de realizar visitas de verificación a los sujetos obligados. Cabe mencionar que estas visitas de verificación, pues, son realizadas para vigilar que haya un adecuado cumplimiento de las obligaciones en temas de prevención del lavado de dinero. Cabe mencionar que en estas visitas de verificación, el verificador única y exclusivamente podrá solicitarles información referentes a las actividades vulnerables que realiza. No les podrá solicitar información de manera fiscal ni contabilidad electrónica, nada de eso, únicamente y de manera específica a la actividad vulnerable que es sujeta de revisión. Bien, el séptimo punto es aquí el encargado responsable de cumplimiento o bien la persona física que realice la actividad cuenta con la facultad de abstenerse de realizar cualquier acto u operación sujeta de aviso, siempre y cuando el cliente o usuario no le quiera proporcionar o le niegue la información pertinente para recabar el expediente de identificación. Inmediatamente de que el cliente no te quiera dar alguna información pertinente, en este caso, el encargado responsable de cumplimiento tiene toda la facultad, sin ser multado, de cortar la relación contractual con esta persona. A su vez, esta obligación no está como tal en las reglas no está como tal en el artículo 18 de la ley antilavado, sin embargo, sí se encuentra registrada en las reglas de carácter general, y es que todas las personas que realizan alguna actividad vulnerable están obligadas a verificar dentro de las listas de personas bloqueadas que emite la autoridad, si están obligadas a verificar si alguno de sus clientes no se encuentran dentro de estas listas. En caso de que haya alguna aplicación positiva, en caso hay una concordancia de alguno de sus nombres contra este match de estas listas, el encargado responsable de cumplimiento tiene la obligación de presentar un aviso de 24 horas a la unidad de inteligencia financiera. Y bien, como segundo punto y uno de los más importantes, es la elaboración de un manual de cumplimiento en materia de PLD. Aquí que te indica el artículo 37 de las reglas de carácter general, que una vez al realizar tu alta y registro en el Servicio de Administración Tributaria, cuentan los sujetos obligados con 90 días para realizar la elaboración de dicho documento, en el cual deberán plasmar todos los criterios, medidas y procedimientos internos que la compañía quiera plasmar en ellos para dar cumplimiento a todas las obligaciones en dicha materia. Ahorita los voy a dejar con esta Ciania, que ella les va a explicar referente a los antecedentes de proyectos de la reforma de la ley LFPORPI. Y pues te dejo el micrófono, Ciania. Muchas gracias, Andy. Sí, efectivamente, vamos a platicar ahora sobre un proyecto de reforma de la LFPORPI, pero antes vamos a platicar un poquito de los antecedentes de este proyecto de reforma.
Como platicábamos hace rato, el GAFI es el organismo internacional que emite estos estándares internacionales que todos los países debemos de cumplir en materia de prevención y combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. También una de las obligaciones del GAFI es evaluar a los países respecto del cumplimiento de estos estándares internacionales. El GAFI ya ahorita va en la cuarta ronda de evaluación de los países, de todos los países miembros, y de prácticamente todos los países son miembros o del GAFI o de un organismo tipo GAFI, ¿no? De todos los países del mundo. Entonces, prácticamente todos los países son evaluados respecto del cumplimiento de estos estándares internacionales. Es por eso que, como les platicaba hace rato, el origen o la razón de regular a cualquier sector en términos de prevención del lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, proviene de estos estándares internacionales y tienen la finalidad de cumplir con estos estándares. Para el caso de México, la evaluación mutua de la cuarta ronda empezó en 2016 y en enero de 2018 se emitió el informe de evaluación mutua por parte del GAFI. A nosotros, de hecho, nos evalúa el GAFI directamente, no nos evalúa nuestro organismo tipo GAFI al que pertenecemos, que es GAFILAC, sino que nosotros, al ser miembro de GAFI, nosotros somos evaluados por ese organismo. Y bueno, en este informe de evaluación mutua se emitieron algunas recomendaciones o algunas acciones recomendadas, como se les denomina, en materia de APNFDs o en materia de actividades vulnerables. Algunas de estas acciones recomendadas que los evaluadores nos dieron fue mejorar el entendimiento de los riesgos del lavado de dinero generados por la corrupción y extender los requisitos sobre las personas políticamente expuestas a las APNFDs. Como platicábamos hace rato, la obligación de identificar personas políticamente expuestas no se tiene para las actividades vulnerables actualmente. Entonces, en estas recomendaciones 22 y 23 que les platicaba, sí se pide a los países que dentro de las obligaciones que se tengan, dentro de este régimen de prevención del lavado y contra el financiamiento del terrorismo que estas APNFDs deben de tener, debe de incluirse la identificación de PEPs, dado que nuestra LFPORP y la regulación secundaria no contempla esta obligación para nuestras actividades vulnerables, los evaluadores nos pidieron que incluyéramos esta obligación. Otra fue el considerar la opción de requerir a las APNFDs que presenten reportes de auditoría de PLD, CFT, realizados por auditores externos o internos. Esta recomendación iba un poquito más dirigida a la capacidad del SAT, ¿no? Como les platicábamos, el SAT es el organismo regulador y supervisor para las APNFDs, y entonces, o para las actividades vulnerables, y realmente son muchísimas. Son muchas empresas las que realizan este tipo de actividades y es muy difícil para el SAT poder llegar a cubrir el 100% o un buen porcentaje, digamos, de estos sujetos obligados en temas de supervisión. Por eso fue que los evaluadores consideraron que una medida, digamos, que pudiera ayudar a tener un sistema de vigilancia sobre las APNFDs o actividades vulnerables sería justamente la implementación de estos informes de auditoría realizados por auditores externos o internos. Otra recomendación fue garantizar que las APNFDs estén sujetas a inspecciones de cumplimiento contra el financiamiento del terrorismo sustanciales, ya sea por parte del SAT o por parte de alguna otra autoridad competente. Como el mismo nombre de la ley o de la LFPORP lo dice, el régimen es solamente contempla la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, la prevención del lavado de dinero. Pero realmente ninguna de las obligaciones que se contemplan en la LFPORP ni en su regulación secundaria contempla o está dirigida a combatir el financiamiento al terrorismo. Las APNFDs, en los estándares internacionales, se pide que no solamente se vea o se cubra el riesgo del lavado de dinero, sino que también se cubra el riesgo del financiamiento al terrorismo. Es por esto que una recomendación bastante fuerte que nos hicieron los evaluadores fue el incluir obligaciones relativas al financiamiento al terrorismo en nuestras APNFDs o actividades vulnerables y que sean supervisadas ya sea por el SAT, que es el supervisor que tenemos actualmente, o por cualquier otra autoridad que nosotros consideremos pertinente.
Con el fin de atender algunas de estas acciones recomendadas por el GAFI y por los evaluadores del GAFI, se inició un proyecto de reforma de la LFPRP y obviamente de la regulación secundaria, la cual tiene como objetivo aumentar las exigencias regulatorias para las actividades vulnerables. A continuación, Sandy les va a continuar platicando sobre cuáles son algunas de estas obligaciones adicionales que se están contemplando en este proyecto de reforma de la LFPRP. Bueno, continuamos con el seguimiento. Muchas gracias, Cienia. Prácticamente, que les voy a platicar sobre las obligaciones a las cuales ya están contempladas y el mismo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ya dio a conocer al Senado de la República el pasado 13 de marzo. ¿Y qué es lo que busca esta iniciativa? Pues esta iniciativa, su objetivo principal es proponer diversas figuras y diversos requerimientos para dar cumplimiento con la totalidad de las 40 recomendaciones del GAFI. Cabe señalar que México debe mostrar avances significativos para más tardar en el 2021, por lo cual contemplamos que esta reforma salga aproximadamente en este año o bien en el primer trimestre del año que viene. Bueno, las principales propuestas emitidas por la Unidad de Inteligencia Financiera son 8 de manera particular y bien como lo comentó Cienia, se adiciona como objetivo de la ley LFPRP no solo la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino también se va a agregar aquellos actos u operaciones que estén sujetos con el financiamiento al terrorismo. Aquí este delito está tipificado en el artículo 139 cuáter del Código Penal Federal. Y ustedes dirán, pues nosotros no contamos con actos terroristas en el país. Sin embargo, el GAFI emitió algunas recomendaciones e indica que si somos un país que tenemos dinámicas externas en las cuales podemos ser vehículos para financiar estos actos terroristas. ¿Cómo lo son? Porque estamos en una posición geográfica pues vulnerable al que estamos con la frontera de Estados Unidos, tenemos una porosidad fronteriza muy importante y a su vez pues también contamos con grandes actos de corrupción a nivel nacional. Por lo cual pues el Grupo de Acción Financiera emitió y empieza a implementar dichas medidas para que nosotros México adoptemos estas recomendaciones. Como segundo punto, están las personas políticamente expuestas. Ustedes dirán, pues, ¿qué es una persona políticamente expuesta, Sandra? Les voy a platicar así en términos generales. Una persona políticamente expuesta es aquel individuo que desempeña o ha desempeñado algún cargo público, ya sea de manera en territorio nacional o bien en territorio internacional, y que cuenta, por ejemplo, el presidente de la República, algún gobernador, algún político de alta jerarquía, algún militar, etcétera. ¿Qué es lo que buscan con esta finalidad? Pues que prácticamente identifiquemos al beneficiario final de todas esas operaciones. Como segundo punto, o tercer punto, perdón, está el enfoque basado en riesgo. El enfoque basado en riesgo es una metodología que van a tener que implementar todas aquellas personas sujetas obligadas a este régimen con la finalidad de llevar a cabo una evaluación integral para poder identificar y analizar todos los riesgos a los cuales ellos están sumergidos y referente a la operación que ellos realizan. Esta metodología nos va a ayudar a identificar amenazas y vulnerabilidades externas, así como internas, para dar cumplimiento con todas las obligaciones, específicamente en operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Como último punto, bueno, el cuarto punto está la parte del beneficiario final, y este para mí es uno de los temas más importantes, ya que la finalidad de este punto es identificar a la persona física que realiza todas las operaciones a través de estructuras jurídicas. Si se dan cuenta, esta parte también va vinculada a las personas políticamente expuestas, y aquí se agrega una obligación muy importante,
en el cual va a obligar a todas las personas morales, independientemente de que realicen o no alguna actividad vulnerable, a identificar a todas las personas que ejercen el control dentro de la entidad, así como al grupo de personas que ejercen el mismo. Si se dan cuenta, con el nuevo cambio de la reforma fiscal del 2020 y con la adecuación del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, en el cual también deben dar cumplimiento las personas morales a más tardar el día 30 de este mes, pues aquí deben de identificar a sus socios y accionistas. Y esta parte va muy ligada con el nuevo cambio que quieren hacer en la nueva reforma. Adicionalmente, también se agrega la obligación, que esta obligación ya estaba establecida, sin embargo, nada más hicieron aquí un cambio en el artículo de las operaciones sospechosas, y aquí establece que cualquier actividad vulnerable que sea sujeta, o al menos que alguno de tus clientes, tú ya tengas la sospecha o algún indicio de que los recursos del cliente pudieran provenir de alguna comisión de algún delito, pues nosotros tenemos la obligación, o bien el encargado responsable de cumplimiento tiene la obligación de presentar el aviso de 24 horas. Es decir, que al momento de que él conozca que esta persona, por medio de un registro en las listas de personas bloqueadas o por una nota periodística, etcétera, ve que alguno de sus clientes está inmiscuido en un acto criminal, tiene la obligación de inmediatamente reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera este acto. Bien, también se va a agregar en el artículo 18, se va a agregar el artículo 18 bis, en el cual va a obligar a todas las personas vulnerables a implementar programas de capacitación de manera anual, únicamente y exclusivamente en temas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Aquí, todos los directivos, funcionarios y empleados que estén de manera directa con la relación con los clientes o usuarios deberán tomar estos programas de capacitación. Adicionalmente, se les va a obligar a estos sujetos obligados a contar con un sistema automatizado en el cual deberán dar seguimiento de todas las operaciones que realice su cliente, así como en el mismo sistema debe estar integrado su expediente de identificación, pero aquí la finalidad que busca la autoridad es de que se le dé un monitoreo más intensificado a aquellas personas que ya se identificaron que son personas políticamente expuestas y a aquellos clientes que nosotros consideramos que son de alto riesgo para nuestra entidad. Como uno de los últimos puntos, pues también se agrega la obligación de realizar una auditoría en temas de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Esta auditoría puede ser realizada por un auditor interno o externo, siempre y cuando cuente con los conocimientos teóricos, técnicos, así como prácticos, para poder realizar dicha evaluación y con las certificaciones pertinentes que indique la autoridad. Y esta auditoría a rasgos generales, pues va a determinar la efectividad de los cumplimientos de las obligaciones previstas en la ley. Como último punto, también se va a determinar, mediante las reglas de carácter general, aquellas organizaciones y sociedades sin fines de lucro que van a estar sujetas a este régimen, tanto al régimen de prevención del lavado de dinero como de financiamiento del terrorismo, ya que el artículo 3 de las reglas de carácter general, pues contempla a todos estos tipos de organizaciones. Entonces, lo que ya van a hacer aquí la autoridad es que va a determinar a ciertas organizaciones que son vulnerables para la recepción de donativos y pues se les va a implementar todas las regulaciones pertinentes para atacar este tipo de comisión de delitos. Bien, como último punto y así como una manera de reflexión, ¿qué se les recomienda en caso de que ustedes crean que están sujetos al régimen de la ley LFPORPI, así como a las reglas de carácter general? Yo les recomiendo que realicen un análisis integral de todas las actividades que realizan en su empresa, para en su caso, si caen en alguno de los supuestos de las actividades vulnerables, se implemente un programa de cumplimiento y a su vez se realice
se realice la implementación de criterios, medidas y procedimientos internos para dar cumplimiento con todas estas tipos de obligaciones. Cabe mencionar, así como lo platicó Rosalía, ya tenemos el entendido que la autoridad ya va a empezar con las visitas de verificación, en específico aquellos sujetos obligados que se adhirieron al programa de autorregularización el año pasado. Entonces es importantísimo que tengan toda esta parte bien, que tengan todos estos cumplimientos con la autoridad para evitarnos multas y sanciones que realmente son muy altas. Por mi parte sería todo. Entonces, los dejo aquí con Isra. Bien, pues muchísimas gracias a todos por su participación. Los invitamos a compartir con nosotros todas sus dudas en relación a todo lo referente con prevención de lavado de dinero, tanto para entidades financieras como no financieras. Muchas gracias de antemano por la participación a nuestra invitada especial, Ciania, y a nuestras especialistas en materia de PLD, Sandra, Rosalía. No me queda de otra más que darles el siguiente webinar que se va a impartir el próximo 29 de junio, y va relacionado con todos los efectos que tiene esta pandemia en los activos de larga duración, tanto tangibles como no intangibles. Y también vamos a revisar el impacto que tiene el día de hoy el COVID en el valor de compraventa de las compañías en México. Este webinar, insisto, se va a dar el próximo 29 de junio a las 10 de la mañana. De nuestra parte, sería todo. A nombre de todos mis socios y de todo el equipo que conformamos Russell Bedford México, les damos las gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.